Y seguimos con el producto cruz de vectores. Producto cruz de vectores. Y entonces, yo ahora tengo a los siguientes vectores bidimensionales. Voy a tener a mi vector A mayúscula, que es igual a menos 2. Voy a volver a la otra notación para que nos familiaricemos con las dos notaciones en coordenadas rectangulares. Menos 2 y vector más 6, 6 voy a poner 6j vector. Ya. Y tengo mi vector B mayúscula, que sería igual a menos, le voy a poner menos 4 y vector, menos 8j vector unitario. Y yo quiero obtener el producto cruz de A por P. Ahora sí. Y ustedes dirían, pues este también es igual al producto cruz de B por A. En realidad esto no es verdad. Esto no es cierto. Sería igual si estuviera escrito de la siguiente forma. A producto punto B igual cuando es menos B por A. Ahí sí son iguales. El producto cruz de A por B es igual al menos producto cruz de B por A. Y ustedes dirán, ¿por qué es así? Bueno, la forma en la cual lo realizamos tiene que ver, pero también lo que significa el producto cruz influye en esto. Pero voy a empezar con hacer A por B. Entonces, el producto de A por B. Producto cruz. Y voy a establecer una matriz donde sería I vector unitario, J vector unitario y K vector unitario. Y dirán, pero si los vectores son bidimensionales. Y bueno, de hecho, me estoy dando cuenta que conviene de una vez decirles el concepto de producto cruz. Imagínense que ustedes tienen el plano tridimensional. Tienen el vector Z, tienen el eje Z, el eje X y el eje Y. Cuando ustedes definen un vector bidimensional, voy a poner que aquí está un vector C, y definen otro vector bidimensional, el vector D, los cuales están sobre el plano, se encuentran definidos sobre el plano XY. Al ser vectores bidimensionales, cuando ustedes llevan a cabo el producto cruz de ambos vectores, lo que generan es un vector, lo que van a obtener es un vector ortogonal o que es perpendicular al plano formado por estos dos vectores. En este caso, como los dos vectores están sobre el plano bidimensional, ellos generan un plano el cual corresponde al mismo plano XY. Y entonces, si el producto cruz de ambos generaría un vector ortogonal o que es perpendicular a dicho plano definido por estos dos vectores, ¿hacia dónde iría ese vector resultado del producto cruz de ambos? Iría ya sea para arriba o ya sea para abajo. Porque un vector que se comporta de esta forma es perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Y es precisamente lo que nos arroja el producto cruz. El producto cruz me va a generar un vector que es ortogonal o perpendicular al plano formado por los vectores que se están multiplicando. Si va para arriba o va para abajo, eso lo depende si es B por C, si es D por C o si es C por D. Es por eso que al B por C, B producto cruz de D por C sería igual al producto cruz de C por D si uno de ellos está multiplicado por un signo negativo. Porque al ir uno hacia abajo y el otro hacia arriba se igualan si uno lo multiplico por un menos. Ahí está la respuesta. Entonces, prosiguiendo con nuestro ejemplo, y el cual solucionaría. ¿Por qué yo tengo una vector unitario que pertenece al eje Z, con el cual ya tendríamos vectores tridimensionales? En sí no es que yo vaya a obtener un vector tridimensional, lo que pasa que al considerar el vector K vector unitario, estoy considerando el hecho que el vector generado por el producto cruz de estos dos vectores va a salir del plano que está definido por estos vectores, porque precisamente, como les había comentado, ese vector va a ser perpendicular al plano generado por ellos, es decir, fuera de ese plano.
por eso se coloca al vector K unitario. Y entonces tendría A por B. Como es A por B, primero se pone A. Y sería, ¿cuál es su magnitud en I vector unitario? Pues es menos 2. ¿Cuál es la magnitud que acompaña a J vector unitario en A? Pues es 6. ¿Y cuál es la magnitud que acompaña a K vector unitario en A? No hay, entonces es 0. Y ahora tendría B vector unitario. ¿Cuál es la magnitud que acompaña a I vector unitario para B? Que va escrito después. Primero se escribe A y luego se escribe B. Pues sería menos 4. ¿Cuál es la magnitud que acompaña al vector J vector unitario? Pues menos 8 para B. ¿Y cuál es la magnitud que acompaña al vector K vector unitario para B? 0, porque no hay 0. Y entonces voy a resolver mi producto. Aquí ya no tengo espacio, lo continúo aquí abajo. A por B. Y sería el primero, voy a multiplicar. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar. Yo voy a multiplicarlo de la siguiente manera. Voy a considerar primero a I vector unitario. Como yo voy a considerar primero a I vector unitario, lo voy escribiendo aquí. I vector unitario. Y ahora, entonces, si considero a I vector unitario, elimino la fila y la columna de I vector unitario. Y multiplico, y nada más estaría considerando esta parte. Entonces voy a multiplicar este por este menos este por este. Me da 0. 0 para I vector unitario. Ahora voy a considerar a J vector unitario. Pero a J vector unitario lo voy a multiplicar por un menos 1. Y entonces tendría, ahora voy a considerar, además voy a eliminar la fila de J vector unitario y la columna de J vector unitario, con lo cual me queda esta fila y esta fila. Y sería este por este menos este por este. En efecto, ustedes se podrán cuenta que no hay. Entonces sería menos J vector unitario, como habíamos dicho que se multiplicaba el J vector unitario por un menos 1, por 0. Finalmente, voy a considerar a K vector unitario. Y entonces digo, sería, aquí escribo K vector unitario, y sería este por este menos este por este. Entonces este por este me da menos 16. Menos 16. Y este por este me da menos por menos, porque es este por este menos este por este. Entonces es menos 16 y es menos por menos más 4 por 6, 24. Entonces sería 24. Se me había olvidado, es menos por menos más. Menos por menos más. Entonces sería 2 por 8, 16. Y luego aquí sería menos este por este, que sería 24. Entonces tenemos 16 más 24. Y eso me da 40. Quiere decir que 40 va a multiplicar a K vector unitario. Y ahí está. Aquí se comprueba el hecho de que al multiplicar un vector, al hacer el producto cruz de un vector por otro vector, generamos un vector que es perpendicular al plano formado por ellos. El plano formado por estos dos vectores está sobre el plano XY. ¿Qué vector es perpendicular a ese plano? Pues uno que esté en Z. En efecto, no hay nada para X, no hay nada para Y y está completamente en Z, con lo cual se confirma que el vector generado por el producto cruz de esos vectores es un vector que es ortogonal o perpendicular al plano definido por los vectores que se están multiplicando. Y como yo les había dicho, ¿qué pasa ahora si tenemos, como yo les había mencionado hace rato, ahora ¿qué pasa si tenemos el vector B por el vector A? Yo describiría la siguiente matriz. Vector I por vector J por vector K. Ahora quien se escribe primero es B. ¿Qué magnitud del vector B acompaña a I vector unitario? Es 4. Entonces va aquí. Es menos 4. Entonces va aquí menos 4. Y luego digo, ¿qué magnitud del vector B acompaña a J vector unitario? Es menos 8. Menos 4. Menos 8. ¿Qué magnitud del vector B unitario acompaña a K vector unitario? Ninguno. 0. 0. Y ahora, ¿qué magnitud del vector A acompaña al I vector unitario? Menos 2. Menos 2. ¿Qué magnitud del vector
vector A acompaña a J vector unitario? Es 6. Es 6. Y ahora, ¿qué magnitud del vector A vector unitario acompaña a K vector unitario? Es 0. Y entonces ya tendríamos el producto cruz de ambos, que es igual a... Bien, tomo primero el I vector unitario, como les había dicho, I vector unitario. Y elimino la fila de I vector unitario y la columna de I vector unitario, que sería entonces este por este menos este por este. Me da 0 para I vector unitario. Ahora tomo J vector unitario, que va a multiplicarse por un menos 1, menos J vector unitario. Eliminando fila de J vector unitario y columna de J vector unitario, es decir, este por este menos este por este, que es 0. 0. Y ahora voy a tomar K vector unitario, entonces más K vector unitario, que sería, y ahora sería este por este menos este por este. Entonces menos 4 por 6 es menos 24. Y menos por menos más, por otro menos menos. Entonces sería menos 24 menos 16, que me da menos 40. Y quedaría como menos 40 menos 40K. Y aquí se confirma que un vector con otro no son iguales. Uno es 40K y el otro es menos 40K. Serían iguales si uno de los dos se multiplica por un menos 1. Y así se cumple como lo que yo les había establecido aquí, en este punto. Vamos por otro ejemplo. Ahora voy a tener al vector C y el vector D. El vector C es igual a menos 8 x vector unitario más 2 y vector unitario, y el D es 2x vector unitario más 3y vector unitario. Yo voy a obtener el producto cruz de C, producto cruz de C por D. Y entonces sería igual a, en este caso estoy manejando x, entonces sería x, y y z. Y entonces digo, ¿qué magnitud del vector C acompaña a x? En este caso es menos 8. A y es 2 y a z no hay. ¿Qué magnitud del vector D acompaña a x? En este caso es 2. 2, aquí es 3 y aquí no hay. Y entonces tenemos 2, 3 no hay. Entonces tenemos... sí, vamos a hacer la multiplicación. La que haré aquí abajo porque ya no tengo espacio. C producto cruz D y sería... tomo primero x vector unitario. Elimino la fila de x vector unitario y de la columna de x vector unitario. Me queda esta parte. Y entonces x vector unitario sería que multiplicaría a lo que queda, este por este menos este por este. Me da 0. Y ahora vamos por y vector unitario, que además tiene que ser multiplicado por un menos 1. Y entonces tendría menos y vector unitario. Y esto sería igual a esto por esto menos esto por esto. Es 0. Y ahora tengo a z vector unitario. Entonces sería más z vector unitario y ahora se va a multiplicar, ahora se va a multiplicar este por este menos este por este. Y sería menos 24 menos 4. Entonces tenemos menos 24 menos 4. Y esto nos genera, el producto cruz de C por D nos genera menos 28 z vector unitario. Y ahora, en este momento... ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera obtener el vector D, producto cruz con el vector C sería matriz de X, Y y Z. Y aquí arriba escribiría a D, lo que va en D, 2, 3 y 0. Y ahora abajo lo que va en C, que es menos 8, 2 y 0. Y tenemos, ya sé de antemano que todo lo que tenga que ver con X y con Y me va a dar 0. Ya se demostró. Con Z sería este por este menos este por este. Entonces 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y luego menos este sería menos por menos más. 28 por 3, 24. 24 más 4, 28. Con lo cual tenemos 28z, con lo cual se confirma que el producto de este por este no es igual al producto de este por este. Pero si multiplicamos uno de los dos por menos 1, ya serían iguales.
Ahora vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo sería vector, ahora voy a poner h por f. Mi vector h va a ser igual a... mi vector h va a ser igual a, voy a ponerle, menos 4 y vector unitario más 8 j vector unitario, mientras que f sería 2 y vector unitario menos 6 j vector unitario. Y entonces el producto cruz de h por f es igual a i, pues igual, entonces tenemos i j k, y como escribí primero h, entonces va primero h, que sería menos 4 para i, 8 para j y 0 para k, no hay en k. Y después iría f, que es 2 para i, menos 6 para j y 0 para k. Y tenemos, yo sé que al multiplicar estos no voy a tener nada en i ni en j, pero sí voy a tener en k. En k sería, eliminamos fila de k y columna de k, este por este menos este por este. Y que va, menos 4 por menos 6 es más, menos 4 por menos 6 es más 24. Menos 16 porque 2 por 8 es 16, entonces sería 24 menos 16 y esto me da 8k. Y si ustedes hacen el producto, y yo les sugiero que hagan el producto de f por h, se van a dar cuenta que da menos 8k. Bien. Ahora voy con otro ejemplo. Sería, yo tengo el vector m mayúscula y el vector n mayúscula. M mayúscula va a ser igual a menos 3 i vector unitario más 8 j vector unitario. Y tendría ahora a n sería 2 i vector unitario menos 4j vector unitario. Y entonces voy a hacer el producto cruz de ambos. M por n, y esto es igual a... entonces tendría i j k. ¿Quién se escribe primero? M. M, que para i es menos 3, para j es más 8, para z no hay, sería 0. Y n se escribe m primero y n después. Para i tendría 2, para j tendría menos 4 y para z tendría 0. Y entonces vamos a proceder a hacer la multiplicación. Yo ya sé por los resultados anteriores que dos vectores bidimensionales en x y y, su producto cruz va a generar un vector sobre el eje z, en este caso que multiplica a una magnitud que multiplica al vector k unitario. Entonces ya sé que en i y en j es 0, pero en k sería eliminar la fila de k y la columna de k, y tendríamos este por este menos este por este. Este por esto es 12. 12 menos 16. Entonces 12 menos 16 sería menos 4k. Entonces 12 menos 16 menos 4k. Y si ustedes multiplican n, que se escribiría primero n, por m vector unitario les daría 4k. K vector unitario. Y lo pueden comprobar. Ahora voy a pasar a hacer para un vector tridimensional. Para un vector tridimensional yo tendría los siguientes vectores. Voy a poner el vector w, que es igual a menos 4x más 6y vector unitario menos 3z vector unitario. Y z, vector z, que sería... no, porque z no, porque se puede confundir con el otro z vector unitario. No, este no. Voy a elegir el vector t vector. T vector, que es igual a menos 4x más 8y más 8y vector unitario más 14z vector unitario. 4y. Bien. Y entonces voy a hacer el producto cruz de ambos. El producto cruz de ambos sería w producto cruz de t. Entonces tengo i j k. Y ustedes dirían, ¿por qué no ponemos un cuarto vector si para un vector bidimensional se generó un si el producto cruz de los vectores si el producto cruz de los vectores bidimensionales con los cuales hemos estado trabajando genera un vector que está en la tercera dimensión, pero bueno, que está en una dimensión que no manejan los dos anteriores? ¿Por qué no ponemos otra dimensión acá? Y les respondería fácilmente.
Cuando nosotros manejamos vectores tridimensionales, estos ya viven sobre el espacio estos ya existen sobre el espacio tridimensional, de tal manera que al hacer el producto cruz de dos vectores tridimensionales, estos generarían un plano sobre el espacio tridimensional. Y entonces un vector perpendicular a ellos generaría otro vector que no sale de ese plano tridimensional. Es como, por ejemplo, ustedes visualicen la recámara en donde viven y ustedes tienen un libro. Las hojas de ese libro están, y ustedes tienen, sí, exactamente, un libro. Inclinan el libro en diferentes posiciones. Hagan de cuenta que los lomos de su libro son un vector y el otro lomo, hagan de cuenta que un lado de su libro es un vector, mientras que el otro lado de su libro es otro vector. Cuando ustedes están girando su libro, esos vectores están existiendo en el espacio tridimensional, porque para poder definirlos es necesario tener las coordenadas x, y y z. ¿Y qué pasa si esos dos lados formaron un plano? Estarían formando una de las hojas del libro. Y si ustedes ponen una pluma de manera perpendicular a ese plano, se darían cuenta que si nosotros hiciéramos el producto cruz de ese lado del libro por ese lado del libro, les generaría precisamente un vector que es perpendicular al plano que están formando, es decir, perpendicular a una de las hojas del libro, y ese vector también existe en el plano tridimensional. Es por eso que en este caso no se está agregando otro vector unitario. Muy bien. Entonces continuando con esta explicación, diría, para W sería en X menos 4, en Y 6 y en K menos 3. Mientras que para T sería menos 4, para Y es 8 y para Z sería 14. Entonces tenemos menos 4, 6 menos 3, menos 4, 8, 14. Yo voy a obtener el producto cruz de ambos. El producto cruz de ambos sería, aquí sí vamos a tener componentes en I, J y K. Y entonces yo escribo que tengo producto cruz sería... Para I, primero considero ahí y digo, elimino la fila de I, vector unitario, y la columna de I, vector unitario, y tendría este por este menos este por este. 6 por 14 es 84. 84 menos este por este. Y entonces menos por menos más, entonces sería más 24. Veo rápidamente si existe algún error en lo que he calculado. No. Ahora tendríamos el J, pero a J la vamos a multiplicar por un menos 1. Entonces tenemos menos J y ahora sería, eliminando la fila de J y la columna de J, sería este por este menos este por este. Entonces menos 4 por 14 me da menos 56. Menos 56, lo voy a escribir. Menos 56. Y luego sería menos este por este. Entonces menos por menos, más por menos, menos. Menos 4 por 3, 12. Menos 12. Y finalmente tendríamos acá. Entonces sería más K. Y eliminando la fila de K y la columna de K sería este por este menos este por este. Y tendríamos menos 4 por 8 menos 32. Menos 32. Sí, tendríamos menos 4 por 8, sí, menos 4 por 8, menos 32, y luego sería este menos, este por este, menos por menos más, 4 por 6, 24, más 24. Y entonces tenemos que el producto cruz de ambos sería igual a 84 más 24, sería 108, y vector unitario, y luego sería menos 56 menos 12, menos 68 por menos, más 68, J vector unitario, y luego sería menos 32 más 24, menos 8 por K vector unitario. Y ahí está. Y algunos me dirían, ¿en qué nos sirve conocer el producto cruz de dos vectores? No le veo ninguna utilidad. Pues mire, cuando ustedes avancen en sus cursos de física, por ejemplo, en electricidad y magnetismo, van a ver que existen planos que pueden ser definidos a través de los vectores de su contorno, y que dichos planos, que podrían corresponder a láminas metálicas, pueden tener cargas Q,
en su superficie. Es decir, estarían cargados dichas láminas en su superficie. Esto va a generar campos eléctricos, los cuales, va a generar campos eléctricos que suele definirse su comportamiento con líneas del campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico son perpendiculares u ortogonales al plano formado entre estos dos vectores que definen la lámina. Ahí está. Si yo tengo el vector que me define uno de los contornos y tengo el vector que me define otro de los contornos de la lámina conductora que tiene cargas en su superficie, a través del producto cruz yo puedo saber el vector, a través del producto cruz yo puedo saber el vector de campo eléctrico. Y entonces por este video tutorial es todo y nos vemos después. Vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Una vez que terminamos con el producto cruz, vamos a seguir con cómo convertir de ecuaciones rectangulares, de expresiones que están definidas por medio de las coordenadas rectangulares a las coordenadas polares y viceversa. Y eso lo vamos a aplicar para el plano bidimensional, pero para el plano tridimensional nosotros aprenderemos a pasar de las coordenadas rectangulares a las coordenadas cilíndricas y a las coordenadas esféricas y viceversa. Entonces, nos vemos por hoy, es todo. Hasta pronto.